los datos de la máquina, ¿verdad? La máquina normalmente trae placas donde trae la información. ¿Okay? Trae visiblemente la marca, que es Induma, ¿verdad? Ese sería el modelo. Esa sería, no, sería la marca, es Induma. ¿Okay? Sí, marca Induma. Y comenzamos a buscar alguna placa donde traiga la mayoría de los datos. A ver, aquí no sé qué es ahí, a ver si se alcanza a ver ahí, yo no veo. No alcanza a leer. No alcanza a leer. ¿Está en inglés? No, pero está Muy difuminado. Sí. Una lupa. A ver, yo tengo leche. ¿La ve? Yo tengo la lupa. Lubricas. ¿Está en inglés o en español? En italiano. Mejor me voy. Ahí va, déjame tomar una foto. Ok, bueno, chequen si hay otra placa por todos lados de la máquina. Abajo. Sí, pero... ¿Se diga el nombre? Placas de... Sí, ¿qué placas? Que sí, las placas que traiga. Creo que... Hay otra ya, nada más. Una y una. Así que voy a cortar muchas partes del video. Sí. SP13F4. Indicaciones de la planta también. ¿Ya acercaste la placa esa? ¿Ya te acercaste la placa esa para ver? ¿El motor? Que se me planta. Ok, no, es una placa de lubricación, nada más me indica el tipo de aceite que debo utilizar, según las diferentes marcas. Ok, acá no, entonces no encontraron una por aquí, en el frente. ¿De aquel lado está uno? La de los motores, ok, esa es la información del motor. Ok, déjenme ver por acá. No, déjenme, ábrale aquí. Sí, ábrale. Se quita la tapa usada, está pesada esa tapa, es de hierro vaciado. Digo, no se cae, ¿verdad? Porque tiene una tornillo, pero sí se puede retirar. Sí, hay que retirarlo. Ahí puedes agarrarla de abajo, bueno, ahí está. Aquí, ahí. Por dentro no trae nada la placa. Ok, bueno. Ok, no trae más información. ¿Para qué se está propuesto? Ok, este es el motor principal con la transmisión principal. La banda. Ok, la ponemos nuevamente la tapa. Pero se lo vi. No te dejes la muchacha. No, y ahorita como quiera, pone la tapita y luego ya la alta. Pone el tornillo y ya la, para que no se, por precaución, para que no se vaya a caer. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver. Una primera información que yo siempre en una máquina es, obviamente, tengo que ver si la marca, el modelo, etcétera. Ya vi que no trae una placa que me indique toda la información. Bueno, tendría que irme al manual para tener siempre la información. Es algo que debo tener siempre de cualquier máquina, ¿verdad? Porque vienen los datos, por ejemplo, el voltaje que utiliza, ¿verdad? Normalmente las máquinas de este tipo utilizan 220 y son trifásicas.
O sea, tiene que tener 3 líneas, 3 vivos. Entonces, y normalmente también trae partes que, por ejemplo, todos esos motores son trifásicos. Todos los motores de potencia son trifásicos y son de alto caballaje normalmente, ¿verdad? Mínimo debe traer de 1 caballo, de 2 caballos, de 3 caballos. ¿Ok? Bueno, esa es básicamente la máquina. Ahora, ¿qué información ustedes quieren manejar de la máquina? Las fallas que tiene. Que pueden Principalmente nos menciona que cuáles son las partes de la fresadora. Las partes. Bueno, ahí sí. Vamos a ver. Primero, empiezo por esta parte que está el tablero de control, con los controles, ¿verdad? Si me fijo ahí, obviamente ahí trae información. Por ejemplo, fíjate en la primera, ¿qué te dice el primer switch que trae? ¿Qué información te da ahí visual? Era para acá y para allá y que está moviendo esta pieza también. O sea, ahí te dice, trae una flecha. Esa flecha me indica o giro o movimiento, ¿verdad? Entonces, si lo prendo, se ve que no entraba ahorita. ¿Por qué? Porque las palancas de selección de velocidad no estaban correctas, ¿verdad? Ahora fíjense ahí, si ustedes se fijan, ahí veo cómo está girando así, ¿ok? La desembrago. En sentido anterior. ¿Qué hizo? Cambió de giro. Entonces, el sentido de giro, ¿verdad? Entonces, este botón enciende el lucillo, que es ese lucillo, y enciende la rotación y el giro. Rotación y giro, ¿verdad? Ya tenemos el primer. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? La siguiente, No, aquí, no. La primera es que vamos a dar todo el tablero primero, ¿verdad? Sí. Todo el tablero primero, porque vamos a tener toda la información. ¿Qué dice? ¿Qué trae información? ¿Qué trae? Trae visual siempre, ¿verdad? Decir nada, pero el visual pues trae, tampoco sabrá decir qué es eso. Trae como un caso, Ok. Como esto más o menos, ¿no? Nos dice algo así como trae un dispositivo. Bueno, ¿qué es este? Ese es el lubricante. El lubricante del corte. Normalmente es un motor. Es una bomba. No la dejo encendida porque no tiene refrigerante. Entonces, de hecho no se quema, pero por precaución no tiene caso que esté funcionando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la máquina utiliza refrigerante de corte. Cuando precisamente con esta yo la puedo acomodar de tal manera de que me arroje refrigerante cuando está cortando como chorro. Se lanza un chorro y está cortando. Generalmente el refrigerante es así, es en abundancia, ¿verdad? En estas máquinas el problema es que son descubiertas, entonces siempre va a haber salpicadero, ¿verdad? Entonces un problema de estas máquinas, obviamente son los diseños, esta máquina más o menos es de la década de los 60, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienen estas máquinas de características? Porque son máquinas que te van a dar ahí. Ahora, la tecnología en estas máquinas no cambió, ahorita está muy cambiada, pero por muchos años se mantuvo, es decir, todavía hasta los 80s, los 90s, hasta los 2000, y estas máquinas se siguen vendiendo con esta estructura más o menos. Más actualizadas en otros aspectos, pero la estructura general igual, ¿verdad? Son máquinas que no cambian mucho, porque siguen haciendo más o menos la misma función. Ok, entonces nos vamos allá, trae otro botón. Este botón de refrigerante nada más, ¿ok? El otro de abajo se refiere a una mesa y se refiere, pero fíjense que tiene flechas, ¿verdad? Me indica movimientos, ¿ok? Ese es el sentido, ese es el automático. Ese es el movimiento de la mesa. Ok.
es posible que un botón esté bloqueado. ¿Botón o palanca? No, un botón, estos botoncitos son los botones de límites. Sí. Ok. Si alguno está activado, que esté sumido, se desactiva. Parece que está bien. Parece que está bien. Y ese es el otro. Aquí se me hace que tengo problemas. Para ver si funciona. Si no, no vamos a preocupar mucho por eso. Ah, ya hay otros dos. No, no va a funcionar. Ok, no va a funcionar. Ok, está bien. Vamos a dejarlo. Entonces, ese era para los automáticos de la mesa. Que aquí se embraga el automático. Ahí está. Embragaría, si estuviera encendido, estaría moviéndose la máquina automáticamente. ¿Ok? Esta palanca es una palanca que me permite que se mueva a gran velocidad. Rápido, movimiento rápido. Pongo un automático y pongo la palanca y ¡pum! Se mueve rápidamente, como un avance rápido. Ya tenía algo de tecnología esta máquina, realmente no estaba muy... Porque eso que hacía, te ahorras tiempo en los movimientos de la máquina, ¿verdad? El ahorro de tiempo, pues obviamente es dinero, ¿verdad? Entonces, la máquina, una vez que está embragado el botón de la... Son independientes todos, este es independiente puede funcionar y cualquiera puede funcionar independiente del otro, por eso sí me extraña que no esté. Tengo que checar bien, por aquí tengo otros aquí, puede ser otros botones, bueno, ok, como quieres después los checos, okay, vamos a ver. Entonces, tenemos el botón, una vez tenemos esta que es la palanca de embrague para el automático, en este caso le llamamos longitudinal de la mesa, porque es a lo largo. Movimiento longitudinal automático, aquí está. Movimiento vertical, el otro es horizontal, el otro es así, el otro es, déjame ver, aquí está el este es el movimiento. Que también tiene movimiento. No, este es vertical. Este es vertical. Este es para... Ah, ¿saben qué? No, ya sé. Ya no me acuerdo. Ya tengo los casi nunca utilizamos automáticos, o sea, ya no. Pero debe tener los tres movimientos automáticos. Tiene longitudinal, tiene transversal y tiene vertical. X, Y, Z. Dicho en ejes X, Y, Z. Normalmente en esas máquinas no hablábamos de ejes propiamente, hablábamos de movimientos de la mesa. ¿No? O sea, ya en las máquinas de control numérico es donde ya se pone un poquito más de moda porque ya requieres ese tipo de información. Aquí no. Aquí en el dibujo tú era, a ver, necesito cortar longitudinalmente, ¿verdad? Transversalmente o verticalmente. Todo lo que entonces, este es bueno, automático de la mesa es para el movimiento longitudinal. Nada más esta, para el avance rápido. Y me falta otro que no sé si es alguna, son estos dos. Uno puede ser y el otro puede ser el vertical. ¿Okay? Bueno, ahí va. Ah, sí, se me hace que de hecho sí, porque es el mismo motor. Es este motor, el que tiene todos los movimientos. Aquí hay una transmisión. Y el motor principal de transmisión es esa. Y tiene los tres elementos que te mueven. Aquí están los tres elementos que mueven las mesas de manera. Entonces ahí hay una transmisión con toda una serie de engranajes y ejes que te permiten
los de movimiento. ¿Cuál es vertical, profe? ¿El chico o el grande? Vamos a poner que el chico es el grande es el vertical. Grande, ok. Y el otro es el transversal. Entonces, longitudinal, vertical y transversal. ¿Ok? Y aquí tenemos, ahora sí, en esta parte tenemos los movimientos de la mesa. ¿Ok? En esta parte tengo el movimiento fíjense, ¿qué está haciendo? Está bajando, ¿verdad? Este es el movimiento vertical. ¿Ok? A ver, otra parte importante del eje es esta parte, que este es un micrómetro. Ahí está 0. Ese es el milímetro. Sí, son milímetros, ahí dice. 5 milímetros, o sea, medio milímetro. 1, 0. Entonces tengo 0.5, 1, 1.5. Una vuelta de tambor completa es 1.5 y lo tengo dividido. Y se fijan, ¿cuántas divisiones tengo? Ahí va. 0.5 tiene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Entonces medio milímetro entre 10, 0.05. O sea que cada división son 5 centésimas de milímetro. Son máquinas muy precisas, se fijan. O sea, hablando de 5 centésimas es mucha precisión. Y luego todavía puedo hablar de esto, ¿verdad? Puedo hablar de medio. Y más o menos visualmente, si se fijan. Me puedo ir todavía más allá. Puedo hablar hasta de 5 milésimas. ¿Verdad? De milímetro, el control que puede tener la máquina. Ok, entonces este es el movimiento vertical. En el movimiento transversal, ¿qué es este? 0. Milímetros también. Sí, también. Ese es el transversal, ¿verdad? Sí, ese es el transversal, ahí está. Ahora también veo el tambor micrométrico, miren. 4, 5, 6 milímetros. 6. Y luego lo mismo. ¿Cuánto hay entre milímetros? Son 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 10, 20, ¿verdad? 20 divisiones. Por lo tanto, aquí está, miren, cada división tiene 5 centésimas de milímetro. Entonces, su precisión es bastante alta, lo que les decía. Y es lo mismo, en estas máquinas, el operario era muy importante para manejar estas máquinas. Era la persona que tenía que tener todo el conocimiento, conocer de herramientas, conocer de materiales, de acero, de aluminio, de bronce, porque es lo que iba a cortar, ¿verdad? Conocer de avances. ¿Qué avance le puedo dar según el material? Porque una herramienta la puedo dañar si le pongo mucho avance, ¿verdad? Y la puedo subutilizar, es decir, obtener menor rendimiento si le pongo avances muy pequeños. Entonces siempre tiene que estar en el punto óptimo, ¿verdad? Donde los costos sean mejores, ¿verdad? Donde la ganancia sea la óptima. Entonces ya tenemos los dos volantes, ¿verdad? Y tenemos el otro volante que está acá, que es para el movimiento longitudinal. Y lo mismo, si vemos aquí, tengo 0, 5, 6. También 6 milímetros. 6 milímetros y allá son 1 milímetro y medio. 1,5. 1,5. ¿Ok? 5 centésimos, ¿verdad? Sí, 5 centésimas también. Milímetros. Porque trae. Ok. Por ejemplo, en estas máquinas, cuando lo usábamos en pulgadas, pues tenía que hacer la conversión. Ajá. Más difícil. Pero fíjense que como quiera, de alguna manera, si se fijan ustedes, ¿traen calculadora a la mano? Allá. Ah, bueno, tengo. Nomás para que vean ustedes cómo podemos hacerle, o cómo le hacíamos, ¿verdad? Para usar estas máquinas en pulgadas. Sí. Ahí va. Una pulgada es 25.4 milímetros. Ok. Divide 1 milímetro entre 20. Ajá. Pues son los 0. Punto Las 5 centésimas. 5 centésimas. Ahora, divídelo entre 25.4.
Es una milésima Una milésima y... de milímetro. Sí, o sea, ¿cuánto da una uniferia, no? Sí, Una nueve. 1.96. 1,90, bueno, realmente casi 2 milésimas. Ajá. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estas, lo que decíamos, cada división le asignaba un valor más o menos de 2 milésimas, para no equivocar. Aproximado. Aproximado y ya con, por ejemplo, cuando iba a una dimensión muy precisa, bueno, pues ya más o menos primero daba, haz de cuenta, dejaba unas 10 milésimas al final de corte y ahí ya donde ajustaba, le daba exactamente el o sea, la otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero mover una pulgada 3/4, ¿verdad? Pues simplemente lo dividía entre 25, bueno, sí, lo multiplicaba 25 entre 4 y ya me decía cuántos milímetros, ya los 100 milímetros, ¿verdad? Pero siempre, si se fijan, la importancia que tenía el que usara la máquina tuviera ese conocimiento, ¿verdad? Todas esas habilidades y conocimientos. Por esa razón, un maquinista era muy cotizado. Sí. Siempre se ganaba buen dinero en la cuestión de maquinaria. Ok, entonces, en cuanto a más, entonces, a ver, tenemos, bueno, otra parte importante. El volante también, con su tambor. El otro importante es el eje. Ese es el eje de la máquina. Ok, sobre el eje montamos las herramientas que se van a utilizar. Por ejemplo, tengo dos herramientas típicas, por ejemplo, aquí. Esta herramienta entra aquí, ¿verdad? Sí. Lo pongo en la posición que yo requiero, ¿verdad? ¿Y qué me va a hacer? Me va a hacer una ranura de esta forma. O una ranura más ancha, ¿verdad? Hacía una ranura y luego ya la ensanchaba según el tamaño que necesitaba, ¿verdad? Entonces son cortadores. Nuevamente, ¿qué me hacía? Pues una ranura, pero una ranura en B, ¿verdad? Ok, ahí va. Entonces, aquí se montan las herramientas, ¿verdad? Dependiendo y aquí se monta la pieza. Una característica de estas mesas, primero, que son formas precisas. Tiene planitud, tiene varias tolerancias inclusive geométricas, dimensión y tolerancias, ¿verdad? Si se fijan, estas están ranuradas para que aquí entren como una tuerca, ¿verdad? Plana, que entra aquí, es una ranura en T. Como una viguita, ¿no? Sí, como una ranura en T, y entonces se agarra y ya te permite, inclusive la forma correcta son las tuercas en T. Bueno, aquí se ven esta. Mira, aquí tengo una. Aquí está una tuerca en T, mira. ¿Cómo está, profe? Sí, es como esta. Es como esta, mire. Esta, precisamente, entra aquí, ya tiene la T, ¿verdad? Y ya te permite que el movimiento lo puedes mover y no gira. Ajá. Entonces puedes apretar y girar sin nada. Entonces, es una de las ventajas que tiene. Todas las mesas están ranuradas. ¿Por qué? Porque sobre la mesa o colocabas una prensa, también una prensa de precisión. Prensa como aquella. ¿Ahí hay una? Como aquella que están ahí. Son prensas o como esta, okay, perdón. Sí. O como esta. Sí. Se llaman de precisión porque lo mismo, la base y esta base son paralelas. Por lo tanto, ¿por qué son paralelas? Porque tú tienes que poner paralela la pieza para poder trabajarla correctamente, para mantener la precisión, ¿verdad? Entonces, aquí tú puedes montar la pieza sobre la mesa o puedes poner una prensa y sobre ella montar lo que vas a hacer, ¿ok? Por ejemplo, nosotros estamos cortando este material que vamos a usar en prácticas. ¿El acrílico? Sí, acrílico. Aquí tengo, este es un elemento que me permite orientar la pieza para cómo vaya a cortar. La agarro aquí, sobre la mesa. Por ejemplo, la coloco ahí para que se oriente correctamente. La sujeto. Y ahora sí, aquí está el cortador lo pongo en la posición que yo necesito según la dimensión, ¿verdad? Y corto. Puedo cortar la pieza. Entonces, o ranurar o hacer ya la operación que yo necesite, ¿verdad? Normalmente siempre, recuerden, son en este caso operaciones planas, ¿verdad?
siempre la parte plana. Ok. Para el lucillo tenemos la palanca de embrague de velocidad, ¿verdad? Y obviamente tenemos el switch que me va a indicar rotación. Embraga el movimiento de giro, desembraga el movimiento de giro. Una parte importante, la lubricación. Estas máquinas, aquí están, por ejemplo, tienen las mirillas con sus niveles de lubricación. Por ejemplo, aquí me dice que tengo un buen nivel de lubricación, ¿verdad? Cuando estuviera acá, tendría que rellenar como la de acá, ¿verdad? También, nivel de nivel, y como esta de acá, aquí y acá. De hecho, este es nivel y este me indica cuando está funcionando, porque ese sí tiene una bomba. Esta tiene una bomba. Estas no, esta tiene esta palanca. Si yo la jalo la palanca. Jálala, que salga. Ahí está. Hasta ahí va a salir, suéltala. No se mete. ¿Sí? ¿Qué es? Es una bomba de dosificación. Admite aceite y lo va metiendo gradualmente, ¿verdad? Para que las guías de fricción se mantengan lubricadas. Se mantengan lubricadas. La lubricación es una parte importante de estas máquinas. Por esa razón, ya esta máquina no dependía mucho de que tú lubricaras, sino que simplemente ya tenías dispositivos que te permiten. Ya muchas máquinas lo traen automático, ¿verdad? La lubricación independiente. Tú prendes la máquina se va a autolubricar. En este caso todavía había un poquito ahí, donde todavía el operario tenía que hacer esa parte, ¿verdad? Al empezar la operación, o por cada 4 horas de funcionamiento, había que jalar. También hay otra de aquel lado, sí, para la mesa vertical. Acá abajo. Sí, allá abajo, ahí está. Sí. Entonces, lo mismo, a ver, lubricación, niveles de aceite, bombas, en este caso manuales para lubricación, ¿verdad? Y en este caso no, aquí la máquina sí tenía para este movimiento y para la transmisión, tenía lubricación continua. ¿Cada cuándo se tenía que hacerlo? O sea, una operación normal, como si esto estuviera jalando en una línea normal o en una fábrica normal, ¿cada cuándo tenías que estar con el chorro? Bueno, siempre que cortaras. Siempre que cortaras. Ya en una operación, vamos a una operación de producción propiamente dicho, no puedes depender de que no tenga lubricación porque las herramientas se dañan muy fácilmente. El mantenimiento, pero es importante la lubricación en el corte por dos cosas. Lubrica el corte y enfría el corte, porque como hay fricción, hay calor. Entonces, si yo no uso lubricante, se va a calentar la pieza y el cortador. Y eso va a llevar a que se dañe el cortador y además también a que tengas problemas de acabado en la pieza. Y se vuelve, puedes dar más corte, más velocidad cuando tienes lubricación. Cuando no tienes lubricación, por alguna necesidad que no puedas lubricar, pues tienes que cuidar mucho los avances y la velocidad para que sea efectivo. Entonces, lubricación siempre, al corte, lubricación al corte. A la máquina hay tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, decía, esta palanca te indican que cada 4 horas, más o menos, ¿verdad? Las palancas cada 4 horas tienes y revisar los niveles cuando inicies a trabajar. Siempre revisar el primeros niveles de la máquina para empezar a trabajar. ¿Alguna información que ahora sí? ¿Qué otra información requiere? Aquí nos hace la pregunta de que cuáles son las partes principales o más críticas donde se presentan fallas en este equipo. Ok. La parte crítica, bueno, puede ser más que todo en el eje. Si, por ejemplo, si yo coloco una pieza, fíjense lo que puede pasar. La máquina está funcionando, está cortando. El cortador debe estar funcionando, debe estar girando para cortar. Si por alguna razón el cortador llega a no girar, a no cortar, y la máquina sigue avanzando, ¿qué va a pasar? El eje va a ser forzado moviendo hacia arriba, y entonces se va a enchocar. Entonces, ese es uno de los problemas que se presentan continuamente en esta máquina, que este eje puede perder su
pues no su balanceo, sino su giro correcto, ¿verdad? Porque se puede doblar por Pierde un, su por un forma solo y- esfuerzo. Como no hubo corte, la máquina se va avanzando y se trepa, ¿y qué hace? Pues que lo avienta para arriba. Y entonces eso lleva a ¿qué? Lleva a que doble el eje. Aunque son ejes tratados térmicamente y tienen una cierta resistencia, aún así se pueden doblar. Y eso ya lo deja dañado el eje, y entonces ya, ¿qué montas una herramienta? Siempre es así la herramienta. Entonces ya no es... Esa es una de las fallas críticas. Otra de las fallas críticas que puedes tener es la falta de lubricación. Que tú mueves la máquina y no esté lubricada correctamente, ¿verdad? Va a haber desgaste y lleva a momento que se mueva. Otro detalle crítico es la sujeción de la pieza. Si la pieza no la sujetas correctamente, la puedes mover, la puedes inclusive lanzar a la gente, ¿verdad? Otro detalle crítico también es que la herramienta se quiebre. Y como una herramienta que está girando, también puedes desprender Trozos. pedazos de la herramienta y te pueda lesionar. Regularmente se hacían figuras en metal. O en Sí, esto, ¿no? normalmente en metal, ¿verdad? Ahorita ya últimamente lo que hacemos es más o un metal blando como el aluminio o el bronce o acrílico. Ya sobre todo ya por negro. Pero en un tiempo inclusive dimos servicio a las maquiladoras. El taller estaba cuando era taller en bachillerato, aquí hubo bachillerato. Entonces aquí en esta misma área, de aquí hasta allá donde están todos los salones, ¿verdad? Era puro taller. Aquí había como unos 15 tornos, había como en este lado había tornos, había básicamente tornos aquí, taladros, esmeriles. De aquel lado había fresadoras, teníamos como unas 5, 6 fresadoras teníamos mortajadora, teníamos copiador, o sea, era un taller muy completo, ¿verdad? Toda la maquinaria, esta maquinaria es más o menos de los 60, cuando era presidente Adolfo López Mateos, consiguió un préstamo italiano, donde los italianos nos abastecieron de maquinaria para todos los techs. De hecho, todos los tecnológicos tenían este tipo de maquinaria. Por esa razón, sí, por ejemplo, en el caso de bachillerato como técnicos, logramos tener un buen nivel también en preparar técnicos, que aquí en las empresas locales, casi mucha gente que empezó a trabajar en los talleres de mantenimiento eran egresados de nosotros, en el área de máquinas y herramientas. Y luego ya después, pues ya cuando se quitó, cuando se convirtió en laboratorio industrial, pues como la industria todavía requiere de que tengan un cierto conocimiento, pues dejamos básicamente pocas máquinas, ¿verdad? Nada más como para hacer pruebas demostrativas, ¿verdad? O a veces para hacer algunos trabajos que están haciendo algún proyecto y hay algún maquinado, bueno, pues hemos trabajado con ellos, ¿verdad? Pero ahorita ya entre más es menos. Ahorita lo que estamos un poquito más es el control numérico, que son de ahí donde mantenemos. Pero también como es muy caro los equipos de control numérico, entonces pues tenemos máquinas que no necesariamente son industriales, pero sí sirven para el objetivo de enseñar control numérico. Bueno, pues por lo pronto más o menos que alguna otra cosa. Ya son las fallas básicas que se presentan, ¿verdad? Más o menos. La herramienta que se puede quebrar, la herramienta que puede dañar la flecha, ¿verdad? Por un mal manejo. Por ejemplo, fallas, pero como cuestión, no sobre el laminado, sino que sobre el equipo. Sobre el equipo. Bueno, normalmente... Uno sería la lubricación. La lubricación. La otra sería el ajuste de bandas, por ejemplo. Las bandas también, de hecho, si quieren, desarmamos otra vez para ver esa parte. Sí, se rompe o van perdiendo elasticidad, van haciéndose flojas, se van estirando, se van deformando por estiramiento. Si se fijan ustedes, como transmite, de hecho ahorita aquí, como transmite potencia, no es una sola banda, son 3 bandas las que tiene funcionando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe haber mucho arrastre. Entonces una sola banda, y como son bandas lisas, son bandas trapezoidales, no son bandas dentadas.
¿verdad? Entonces, como suman a 3 pesos ideales, entonces la fricción que se presenta. De hecho, les puedo decir que estas bandas son las originales. O sea, que realmente, digo, claro, no llevan, estas nunca han trabajado así a su máximo capacidad, ¿verdad? Pero finalmente, pues ahí pueden ver cómo todas esas originales están funcionando. Lo que hay que hacer, pues ajuste de bandas, eventualmente, ¿verdad? Ajustar las bandas. En la cuestión eléctrica, pues nada más fusibles, que sí puede haber a veces sobrecargas y se dañan los fusibles. Que está aquí que están en esta parte. Vamos a esta, a ver, parece que es este lado ahí. No. Creo que No, es esta, porque esta es para, no, están aquí. son esos. Sí, aquí están, se quita esta tapa, ¿verdad? Y ahí está en la parte de los fusibles, donde se pueden cambiar. También son fusibles vamos, con cierta sensibilidad, porque precisamente algo que se tiene que controlar es una sobrecarga, sobre todo en los motores, para que no se vayan los motores, ¿verdad? Y la parte eléctrica sería eso, nada más, falla de fusibles por sobrecarga. Pues ya, por esa, sí, es todo lo que se puede pensar. Los motores, pues son motores sellados, son motores también hechos para trabajo pesado, para mucho tiempo de funcionamiento. De hecho, pues son los motores originales, no se han dañado. Son también, en el caso de los motores, en este tipo de máquinas, también son motores de alto rendimiento. En el caso, la otra sería nomás el refrigerante. El refrigerante normalmente tiene un tiempo de vida. El refrigerante que se utiliza es una mezcla de agua con aceite, un aceite soluble, ¿verdad? Como se llena de aceite, se hace la mezcla y se llena. Como es agua, con el tiempo, el calor, la temperatura, bacterias, obviamente se descompone y se echa a perder. Y obviamente por esa razón, por ejemplo, nosotros dejamos de utilizar, como ya no se utilizaban, pues mejor lo que hicimos fue vaciarlas, ya no ponerles refrigerante, porque como no utilizamos, se echaba a perder y un problema siempre. Y se hace una mezcla muy, muy fea. Sí. Pues huele a agua podrida, ¿verdad? Agua echada a perder. Así era un olor bastante. Inclusive todavía cuando funcionaba, que dejábamos a veces el mismo refrigerante por un tiempo, pues también se echaba a perder y había acaloramiento. O sea, el refrigerante es una parte importante, tiene que tener un periodo de cambio. Ahora, también el refrigerante se degrada. Al estarse utilizando, se va evaporando y se va haciendo más espeso. Entonces hay que estarlo reacondicionando periódicamente, ¿verdad? Entonces, eso sí es una parte importante del funcionamiento de la máquina, del mantenimiento de la máquina, ¿verdad? Cambiar o reponer, ¿verdad? La parte del refrigerante. ¿Algo más? Ok. Ahora respecto a las fallas, ya ve que nos comentamos de las fallas en el eje. Sí. En este caso, ¿cuáles son los efectos potenciales de esa falla? Bueno, para empezar, pues ya dejas de ser preciso. Ya no tienes precisión. Por ejemplo, tú quieres dar una profundidad, pero como hace esto, ¿verdad? Vas a tener mucha irregularidad en la superficie. Entonces ya pierde la precisión el maquinario. Las formas ya no puedes lograrlas con la precisión que necesitas. ¿Y cuáles serían esas causas potenciales de esa falla? Bueno, por primera vez, una es por un mal montaje de la herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, la herramienta, si debe llevar cuñero, debes de ponerle el cuñero. Si ustedes se fijan, normalmente esas tienen los cuñeros, ¿verdad? Para entenderlo, en el caso del eje, el derecho, ahí va.
Esta es una tuerca izquierda. ¿Ok? Ahí va. Si yo lo quiero, yo la quisiera usar como una tuerca derecha, así sería para apretarla. Si yo lo doy para acá, no afloja, porque es izquierda. Ahí está, ¿para dónde aprieta? Aprieta para la izquierda. ¿Verdad? También si yo quisiera aflojarla y pienso que es derecha, le quiero para y más, estoy apretando más, ¿verdad? Entonces, aflojo hacia la derecha. Bueno, esta necesito meterle un castillo, normalmente casi tengo una herramienta que quede. Ahí está. Miren, ahí va la cosa esta. Esta tiene un cuñero. Ahí está. La flecha también tiene cuñero. Entonces, para que ponerla correctamente, debe tener hay una barra entre las dos, que esa es la cuña, ¿verdad? Y eso mantiene que cuando gire el eje también gire la. ¿Qué pasa cuando no le pongo cuñero? Que es cuando cuando puedo dañar el eje, cuando no monto correctamente la herramienta. Si a la herramienta no le pongo cuñero, sí aprieta y es posible que corte. Y puede cortar, pero ¿qué va a pasar? Cuando encuentre un corte muy duro o un corte muy grande, va a girar. Este va a estar girando y se va a detener en el corte. En la pieza va a estar va a estar detenida. Entonces sigue avanzando la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el eje? El eje está girando sin que se mueva la herramienta y entonces sigue avanzando y va sufriendo una tensión hacia arriba, una fuerza hacia arriba. ¿Qué es lo que hace finalmente? Pues que deforma el eje. El eje estaba así, al seguir avanzando, trepa sobre el material, deformas el eje y ya se queda deformado. Entonces esa falla proviene de un mal montaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que se le enseña es, a ver, vas a montar una herramienta, la cuña, es muy importante. Muy importante la cuña. Entonces un mal montaje te lleva a eso. Ahora, hay herramientas, pongan atención, hay herramientas que no traen cuña. Hay herramientas que no traen cuña. Pero ahí hay que tener, con esas herramientas hay que tener cuidado. Normalmente lo que utilizas es movimiento manual, no automático. Para que tú estés viendo el corte y por aquello de que se llegue a parar, pues ya no le avanza. Tú te das cuenta inmediatamente de que no está cortando. Entonces, pero eso es básico en esta máquina. Entonces, el montaje correcto con su cuña para evitar el daño al eje. ¿Qué más? También, en este caso, el efecto potencial cuando son en la falla, pero en la lubricación. Bueno. Primero, pues es desgaste prematuro de las partes. En el caso, cuando hablamos del funcionamiento de la máquina, cuando hablamos del corte, al momento, porque también el corte se lubrica, un daño potencial, el daño que viene es que la herramienta te dura menos, se desafila o se quema el filo antes de... Por ejemplo, una herramienta puede estar diseñada para que tenga, no sé, 20 horas de vida trabajando, ¿verdad? O 100 horas de vida trabajando. Sin lubricación, en 2-3 minutos la echas a perder. Por eso la lubricación sí es muy importante en la máquina, ¿verdad? Para el corte. Y la lubricación para el funcionamiento, pues evitar los desgastes prematuros de los elementos de la máquina. También el efecto potencial, pero cuando es una falla en las bandas. Bueno, pues uno es que te puede pasar eso. Lo mismo, fíjate. ¿Qué pasa si se detiene la banda porque esa sí es banda de lucillo? El lucillo se mueve con el motor principal aquí. Aunque ese motor mueve una transmisión y todo, pero finalmente el motor, ¿qué pasa si el motor se apaga? Deja de girar. Y es lo que nos va a pasar. Si está el automático,
Se paró, no está cortando, sigue avanzando el cortador y la fuerza sobre el cortador. Se quiebra el cortador, pero dañas el eje también. Entonces, una falla potencial de las bandas es que te echa a perder material, herramienta y dispositivos y elementos de la máquina. Sobre todo el eje, en este caso el eje de la máquina. Lo echa a perder. Y cuando el efecto potencial de la falla, cuando eso no es posible, Pues simplemente pues, se para la máquina. se para la máquina. ¿Ya? Se para la máquina y... Eso también podría entrar en lo que es al encender la máquina, ¿no? Al querer encender el equipo, no, ahí es donde no se pierde, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, primero ahí te va. Al encender la máquina, ¿verdad? El problema es si falla, si está un función fundido, no va a prender. Ahora, si está funcionando, pues no hay problema porque se para toda la máquina. Se para la operación. Y entonces, en ese caso, el tiempo que tardes en desarmar y todo. Y normalmente le decía, esto no lo traigo a la vista porque los fusibles eran de una calidad muy buena, ¿verdad? Y entonces, y la máquina está diseñada para que sus motores estén de alguna manera sobrados por la operación. Entonces son motores siempre muy robustos, muy sobrados, que entonces normalmente no era muy factible un daño. De hecho, miren, en la máquina ahí se ve, miren, esos son los fusibles. Son como una botellita, son fusibles especiales. No son fusibles así como los otros. Es como una botellita, está llena de arena, trae una arena especial y en medio está el filamento fusible. Entonces son fusibles de muy buena calidad, o sea, hechos precisamente, son industriales. ¿Dónde es la máquina italiana? Italianas, son máquinas italianas. ¿De Italia? Todas, o sea, la máquina es italiana. No, de hecho los italianos están reconocidos en esa parte, en la parte de lo que es maquinado, tienen mucho reconocimiento en sus equipos de maquinado. ¿Verdad? También equipos caros, no son baratos los equipos italianos, por lo mismo, porque sí eran de muy buena calidad. Entonces, cuando se presenta una falla al encender el equipo, ¿cuáles serían como que las causas principales? Una sería los fusibles, Bueno, ¿no? para empezar la operación, la falla, vamos a decir, bueno, la más fatal es que no encienda. ¿Por qué? Una, por fusibles, ¿verdad? Puede ser por fusibles. La otra puede ser el térmico, porque normalmente se trae la protección también desde la caja principal, del brake. El brake, también, el brake puede ser que el brake se eche a perder. El brake se bota o dejan de hacer la función, ¿verdad? Y ya no enciende. Supongo que esta tiene que tener su propio brake. Sí, de hecho, ya últimamente podemos poner hasta como los brakes estaban muy grandes, entonces ya lo que hacíamos, teníamos mucha capacidad, como antes teníamos menos maquinaria, entonces un fusible, un solo brake puede ser para dos máquinas. ¿De cuántos serán? ¿De 20? Hasta de 30 amperes hasta 50 amperes pueden ser. Déjame ver, aquí puedo ver. 50 amperes. Son de 50 amperes. Por esa razón, ya entre estas dos máquinas, cuando más o menos deben andar como unos 20 amperes más o menos, la máquina, ¿verdad? Si se fijan ustedes ahí en el motor, nomás en ese motor, ¿qué será que trae? 4 amperes. Sí. ¿Okay? El motor principal es que sí debe andar como en 12 amperes más o menos. El motor principal que saque el grande. El otro más grande, sí. Fíjense cuál es la razón, porque son trifásicas. Por eso tampoco no es muy alto el amperaje, porque son máquinas trifásicas. Tienes 3 fases de 10 amperes o de 20 amperes. Por eso también acá los térmicos son trifásicos. Entonces, pero bueno, ahí tienen más o menos ustedes lo que es. Esa es una de las cuestiones. Puede ser una fusible de la máquina o en este caso el térmico del tablero. Son las dos fallas principales.
y fatales porque posiblemente no puedes operar. O que el cable también esté dañado. En el caso del cable no es tanto, porque los cables normalmente son también. Por ejemplo, miren aquí, si ustedes se fijan, tenemos hay un uso rudo, es Romex que le dicen, pero de uso rudo. Ese trae hagan de cuenta que trae, el cable trae protección buena y luego trae todavía otra protección a la de afuera que es todavía también una protección muy duradera. Sí, o sea, ¿cómo se llama? Es el Romex también, ¿sí? El blanco es tierra. Sí, lo que pasa es que cuando hicieron la conexión de estas máquinas, nomás usaron como lo mismo, las compañías que hicieron es que hubo una remodelación en el laboratorio. Esa remodelación fue parte del Estado hace varios años. Entonces, el problema es que la compañía que hizo la remodelación, pues son compañías que trabajan para el Estado. Entonces, siempre traen muchas fallas, muchas cuestiones. Y lo que pusieron fue un Romex, sí, pero básico nada más. Sí, las tres están, pero la tierra no. Y la tierra es una parte importante. Entonces, tuvimos que meter una tierra extra, un cable extra para la tierra. Y ese es ¿Algo más? Y por último, y cuando el efecto potencial de una falla se presenta por los motores. Pues ahí también, ahí pues obviamente la máquina no se utiliza y ahí el problema es, un problema muy serio es que como es equipo industrial no es algo que puedas resolver fácilmente. ¿Verdad? A menos, por ejemplo, cuando hablamos de una planta, aquí estamos hablando de una escuela, esta es la diferencia. Cuando hablamos de una planta, normalmente el mantenimiento ya lo tienen subrogado cuando es maquinaria, cuando es equipo. Ellos compran un equipo y ya la compañía que les vende el equipo también les vende el mantenimiento. Ellos hacen un mantenimiento básico, que es el que puedes hacer como lubricación y cosas así. Ya cuando hay una falla, hablan y en horas ya le están arreglando el equipo. Porque también un paro de una máquina en una producción, pues es mucha lana. Entonces es nada más esa parte, ¿no? ¿Algo más? No, pues sería todo. Bueno, ahí como quieras, si hay algo más, pues ahí nomás vemos y qué ayudar. Órale.